Vamos a orar. Padre, tú has iluminado nuestras vidas para ver. Así como un día en la eternidad dijiste sea la luz y fue la luz, hiciste lo mismo en nuestros corazones para ver. Ahora vemos la gloria. Vemos a Jesucristo, nuestro Señor y rescatador. Ahora vemos nuestra salvación, ahora vemos nuestra libertad del pecado y de la muerte. Pero Padre, todavía nos cuesta ver. El pecado nubla nuestro entendimiento para ver cada vez menos tus promesas. Por eso necesitamos este mensaje. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos ser iluminados de nuevo. Necesitamos ver con claridad la realidad de la vida y la existencia. Y la realidad no es lo que nuestros ojos físicos ven, porque están limitados en visión. De otra manera no pecaríamos. Pero porque pecamos, nos surge tu luz. Expon tus palabras, Padre, que iluminan. Enciende más luz en tus hijos y en tu piedad. Di, sea la luz en quienes no han creído en Jesús. Por favor, Padre, por favor. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 1 en adelante. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia, como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia.
Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor bendiga su palabra. Algo que comúnmente se le reprocha al cristianismo es que es una fe ciega. Muchos afirman que los cristianos están divagando en este mundo sin ver hacia la nada, dejando pasar la vida delante de ellos sin apreciarla, sin disfrutarla. Sin embargo, todos los seres humanos tienen que ver con la fe. En algún aspecto de la vida, la fe está involucrada. Pensemos en la definición. El autor nos presenta la definición de fe en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y son muchas las cosas y las circunstancias a las que se le aplica esta definición. Todos los días esperamos que suceda algo, y cuando más es el anhelo, mayor es la seguridad. Todos los días lo decimos, o por lo menos frecuentemente. No. Yo sé que eso va a pasar. Yo sé que eso va a pasar. No lo hemos visto,
pero lo afirmamos, lo afirmamos. En todas las cosas está comprometida la fe, está involucrada la confianza de que realmente sucederá lo que queremos y la seguridad de las cosas que no podemos ver. En ese sentido, todos los seres humanos somos ciegos. Todos los seres humanos somos ciegos, no solo los cristianos. Hasta los ateos tienen fe. ¿Sí sabían? Hay un autor, autores, dos apologistas, Norman Geisler y Frank Turek. Ellos tienen un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo. ¿Les suena el nombre? No basta la fe cristiana para ser ateo. Y ellos afirman lo siguiente: una mirada honesta a los hechos sugiere que la creación, no la macroevolución, es verdadera. Los ateos tienen que trabajar muy duro para no concluir lo obvio. Es por eso que necesitan tener mucha más fe que nosotros. Los darwinistas preferirían suprimir la evidencia que permitir que se les presente de manera justa. ¿Por qué? Debido a que este es un área donde los darwinistas carecen de fe, su fe no les basta para creer que su teoría seguirá siendo creída después de que nuestros hijos consideren todas las pruebas. Así que todo ser humano tiene que ver con la fe. Tenemos que ver con la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero hay algo en la fe cristiana que la hace única. Hay algo que hace la fe cristiana especial, particular. A diferencia del ateísmo que ve hacia el pasado, a la luz de la materia inanimada, sin moral y sin propósito, a diferencia de muchas cosas que creemos, pero nos deja insatisfechos, la fe cristiana sí produce esperanza para soportar cosas que jamás quisiéramos vivir, mientras vemos lo que se nos ha prometido. Lo que nosotros vemos son promesas, pero son tan gloriosas que hacemos lo imposible por verlas cumplidas. Y todo eso es por la fe, por la fe. Así que mis hermanos y amigos, este es el mensaje del texto. Por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Todo tiene que ver con la fe. Pero cuando se trata de lo que muestra la Biblia, la fe se torna especial, se torna única. Va más allá de la definición que presenta el texto. Así que por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Y precisamente podemos entender este mensaje a la luz de sus dos componentes. Primero, vivimos lo posible, pero también vemos lo invisible. Así que veamos ese primer componente. Por la fe vivimos lo imposible. No sé cuántas veces nosotros hemos leído este capítulo. Creo que lo hemos leído muchas veces. Pero el autor de Hebreos hace un esfuerzo por enumerar a varios personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres de renombre que se muestran como ejemplos de fe. Y lo que llama la atención es que de todo lo que vivieron esos personajes en este mundo, de todo lo que llegaron a vivir en este mundo, el autor de Hebreos describe situaciones particulares en donde la fe es destacada. Por ejemplo, Abel, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. O Noé, versículo 7.
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, para lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Ustedes saben cuántos años vivió Noé? Bueno, ahí está en la Biblia. Pero el autor describe una situación particular de fe, es decir, 100 años, que fue el tiempo en que duró construyendo el arca. O Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y así nos podemos extender hasta el versículo 35 y más. Dice el versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Cada uno de estos personajes experimenta algo a la luz de la fe. Cada uno de ellos vive en función de la fe. Por eso el texto dice, por la fe. Por eso repite tanto, por la fe. Ahora hay una idea supremamente importante en el desarrollo del texto, y mucha atención a esto. Esa idea es que el autor desarrolla este texto de la forma en que se pueda ver con claridad esa experiencia de fe y lo que implica esa experiencia. ¿Cómo así? Versículo 2. Porque por ella recibieron ¿qué? Aprobación, dice la Biblia de las Américas, o como dice la Reina Valera, buen testimonio. Los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de las cosas invisibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. No sé si vieron el común denominador en esos versículos. Y al final, luego de describir la vivencia de fe de muchos, esos versículos 2 al 5 se juntan al 39. ¿Qué dice el versículo 39? Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Tanto los versículos 2 al 5 como el 39 se repite una idea, se repite una palabra muy importante y es la palabra aprobación o testimonio. Y la palabra griega es martureo, que significa testigo o testimonio o mártir. Pero aquí está el punto, mis hermanos y amigos. Todos estos personajes vivieron procurando un buen testimonio. Todos ellos recibieron la aprobación de Dios en vida. ¿Y todo por qué? Por la fe. ¿Por qué? Versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Todos ellos recibieron el visto bueno de Dios porque creían que Él existía. Vivieron y padecieron cosas que difícilmente un ser humano aceptaría o soportaría. Todo para que Dios los aprobara. No hay duda de que todos estos personajes pecaron. Y de maneras que quizá nosotros no lo haríamos, como Sansón o como David. Pero por la fe demostraron que Dios existe. Que por la fe es posible agradar a Dios
Es posible luchar contra el pecado. Es posible ser aprobados por Dios. Es posible obedecerle. Humanamente hablando, es imposible agradar a Dios. Humanamente hablando. Pero el cristiano puede agradarlo porque cree que Dios dice la verdad. Porque tiene la certeza de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque tiene la convicción de que lo que Dios dice es lo mejor y vale la pena hacerlo. Y por eso tenemos estos ejemplos. Ejemplo, por la fe vivimos lo imposible. Versículo 8, por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Nosotros haríamos eso? ¿Vivimos lo imposible? Por la fe pensamos en lo imposible. Versículo 24, por la fe, cuando era ya grande, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe vivimos lo imposible, por la fe pensamos en lo imposible, por la fe nos exponemos a lo imposible. Versículo 33. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero por la fe también nos sometemos a lo imposible. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Por la fe vivimos lo imposible. Por la fe pensamos en lo imposible. Por la fe nos exponemos a lo imposible. Por la fe nos sometemos a lo imposible. Pero, y más importante, toda esta aprobación trasciende. Todos estos personajes vivieron lo imposible por la fe. Y no solo por la fe en la persona de Dios, de que Dios existe, sino que también existen sus promesas. Y esto nos lleva al segundo componente del mensaje. Por la fe vemos lo invisible. Creo que es quizá la idea más paradójica y hasta contradictoria que hay. Por la fe vemos lo invisible. La obediencia fue un gran estímulo para que todos estos famosos héroes de la fe actuaran como se describe, pero hay una motivación mayor. Hay una motivación mayor. Y esa motivación se llama promesa. Y esa promesa describe o se desarrolla desde distintos aspectos en este texto. Por ejemplo, versículo 7, por la fe, siendo advertido por Dios, Noé, acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Según el versículo 7, la promesa tiene que ver con una herencia. ¿Y cuál es la herencia? Algo que usted no desea en este mundo. ¿Cuál es la herencia, hermanos? Justicia. Lo dice el versículo 7. Llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Versículos 9 al 10.
Por la fe habitó como extranjero, esto es Abraham, en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora la promesa no tiene cara de herencia, sino que la promesa tiene que ver con una ciudad en donde el mismo Dios tiene que ver con su diseño y construcción. Versículo 26. Moisés, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La promesa tiene que ver con una recompensa, tiene que ver con una herencia, tiene que ver con una ciudad que no es como una ciudad nuestra. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una, ¿qué? Mejor resurrección. La promesa tiene que ver con una mejor resurrección. Porque sabemos, y si hemos leído la Biblia, hay varias personas que experimentaron resurrección, como Lázaro. Pero les tengo una mala noticia. Lázaro se volvió a morir. ¿Qué cosa? Como raro. Así que todavía se espera una resurrección definitiva para nunca morir. Definitivamente esta promesa es muy atractiva en todo sentido, hermanos. Tiene que ver con una herencia que es la justicia, tiene que ver con una ciudad muy distinta a la que conocemos, en donde Dios es el arquitecto, constructor y hasta vive en esa ciudad. Tiene que ver con una recompensa, tiene que ver con una mejor resurrección. Esta promesa es tan poderosa, tan deseada, tan anhelada por quienes creen que terminan viéndola sin haberla recibido. Eso es lo que dice el versículo 13. Todos estos murieron en fe, ¿sin qué? Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas ¿qué? Visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, hablando de Moisés, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo ¿a quién? Al invisible. Aquí la fe se eleva a un mayor nivel. Porque todo lo que se vive, no importa lo que sea, no importa cuánto haya que obedecer o sufrir, obedecer o luchar o aún morir. No importa lo que pase, la fe se eleva a un mayor nivel porque estamos viendo algo tan claro sin tenerlo. La fe nos lleva a ver lo invisible. Pero eso invisible se hace visible porque el ardiente anhelo de nuestros corazones es que eso se cumpla, se materialice, se haga palpable, se haga tan vivencial como los sufrimientos que innegablemente estamos padeciendo. Así que, hermanos, por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Y este mensaje tiene que ver mucho con nosotros. ¿Por qué? Versículo 39. Y todos esos personajes de fe que cita el texto, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para ¿quiénes? Para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La razón que da el autor de Hebreos de por qué todos estos personajes no han recibido lo prometido es porque Dios nos está esperando a nosotros.
Está esperando que todos sus hijos, que todo su pueblo se complete para que todos puedan ver materializada la promesa. Desde Abraham hasta Cristian y los que vengan. Pero hermanos, aún nosotros, pueda que suframos y hasta muramos sin ver cumplida la promesa. Pero la razón es porque Dios quiere hacernos perfectos a todos. De manera unánime, conjunta y completa. Hay muchos más por venir a la fe. Porque por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Creo que el mensaje del texto es claro. Es bastante claro. Por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Pero tengo que ser sincero con ustedes. Y si ustedes pusieron atención al sermón hasta aquí, no lo puedo terminar. No lo puedo terminar así. Porque si lo termino así, hermanos, desechen este mensaje. No sirve así, no funciona. Falta algo muy importante, supremamente importante. Capítulo 12, versículos 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Toda esta lista de testigos, hombres y mujeres de buen testimonio, aprobados por Dios, tienen un objetivo. Y el objetivo es que miremos a Jesús. Que miremos a Jesús. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Nosotros creemos que nuestro Señor murió incondicionalmente por nuestros pecados? ¿Murió incondicionalmente por nuestros pecados? Definitivamente sí. Él murió incondicionalmente por nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesucristo nos entregó en la cruz por nuestra obediencia. ¿Sí? O porque éramos un poco buenos, o porque cumplimos sus mandamientos. Se entregó sin condiciones a la luz de nuestra imposibilidad de salvarnos. Pero, hermanos, por favor no olviden esto. Jesucristo no se entregó a la cruz ciegamente. Él dio su vida porque iba a recibir algo a cambio. Él no dio su vida porque no fuera a recibir nada a cambio. Al contrario, porque iba a recibir algo. La motivación de Jesucristo fue ir a la cruz porque por fe veía la promesa cumplida. Puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él padeció la cruz. Eso no suena tan incondicional. Eso no suena incondicional. Nuestro Señor vio el gozo de ver la promesa cumplida. Él vio su resurrección. Él vio su exaltación por parte de Dios el Padre. Él se vio sentado en su trono junto a su Padre. Jesucristo soportó lo que ninguno de estos personajes sufrió o llegó a padecer. La misma ira de Dios, el rechazo completo de su Padre. Todo por llevar nuestros pecados, el justo por los injustos. Jesucristo soportó lo que jamás tú has soportado hasta hoy. Ni la enfermedad, ni la depresión, ni la aflicción, ni la tristeza, ni las crisis económicas.
familiares o personales, nada se compara con el hecho de que Jesucristo viera a los cielos y exclamara: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo Eterno de Dios siendo rechazado. Jesucristo soportó una prueba de la innegable realidad del infierno. Y habiendo cumplido perfectamente la voluntad del Padre, habiendo caminado en esta tierra bajo todo tipo de tentaciones, pero sin pecar nunca, aún así termina muriendo de la manera más vergonzosa y despreciable que jamás alguien haya imaginado. El morir en un madero crucificado era el título para un ser maldito e insignificante, y así lo dice la Escritura. El morir crucificado es la condena más cruel, despiadada y desprovista de piedad que jamás haya tenido esta humanidad. Y Jesús muere de esa manera porque veía el gozo. Porque veía el gozo. Porque adelante estaba el gozo. Lo estaba viendo por encima de la tristeza que lo embargaba al saber que terminaría muerto en la cruz. Estaba viendo la promesa en toda su dimensión y formas, por encima del abandono de sus discípulos, de su mismo Padre. El gozo era mayor que la congoja. El gozo era lo que estaba viendo. Era lo que estaba viendo. Y en ese sentido, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el todo de la fe, porque Él es el clímax del buen testimonio delante de Dios, porque cumplió la ley de Dios perfectamente. Él es el ejemplo supremo de lo que significa vivir en este mundo siendo aprobado por Dios, pero por sobre todo, Él es las primicias. Él es las primicias del cumplimiento de la promesa, solo por un pequeñísimo hecho que nadie ha podido negar en este mundo, ni los ateos más fehacientes, y es que Jesús resucitó. El Jesús histórico resucitó. Después de haber padecido tanto, ahora mismo está experimentando el gozo que veía antes y durante sus padecimientos. Jesús es el perfeccionador de la fe, porque por Él somos aprobados por Dios y porque somos objeto del cumplimiento de sus promesas. Por Jesús es posible despojarnos de nuestros deseos engañosos que nos aferran a este mundo lleno de insatisfacciones y sufrimientos. Por Cristo es posible librarnos de todo el peso que nos tiene aferrados a este mundo materialista y mediocre. Por Jesucristo es posible correr como muchos, viendo lo invisible, pero viviendo lo imposible. Por Jesús es posible continuar con paciencia para que algún día veamos materializada nuestra esperanza, todo por la fe. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para que procuremos ser de buen testimonio. ¿Y qué significa ser de buen testimonio? Porque esto es algo que lo decimos todo el tiempo. ¿Qué significa ser de buen testimonio? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo hacemos. De lunes a lunes lo hacemos porque Dios existe. Y que nos creó para vivir para Él y no para nosotros. El capítulo 11 nos muestra a muchos viviendo lo imposible. Hermanos, y hagámonos las preguntas. ¿Quién en sus 5 sentidos sale de su tierra para ir a un lugar desconocido solo porque Dios le dice? ¿Quién en su razón, quién en sus 5 sentidos prefiere ser maltratado
que disfrutar de gloria y fama humana. Bien. Si nosotros lo que más amamos es la gloria de los hombres. ¿Quién en su conciencia elige ser aserrado y muerto por predicar el mensaje de arrepentimiento? ¿A quién se le pasa por la cabeza someterse a una crucifixión por personas que solo odian a Dios? Eso no tiene sentido. Eso es vivir lo imposible. Eso es posible solamente por la fe. La fe en Dios, o la fe en el Dios que hizo todas las cosas por la palabra de su poder. Todo eso es posible por la fe. La fe en el único Dios que recompensa a los que le aman. La fe en el verdadero Dios que renovará esta tierra de tal manera que todo sea perfecto, hermoso, puro, limpio. Que la levantará de entre los muertos a quienes creen en su Hijo para tener cuerpos que no enfermen, que no se duelan, que no se lamenten, que no se aflijan, que no mueran. La fe en el único Dios que está decidido y deseoso de morar con su pueblo rescatado. La fe en que el gozo que está al final es incomparablemente superior a cualquier gozo terrenal existente. Eso es ver lo invisible. Así que por la fe vivimos lo imposible mientras vemos lo invisible. Espero se identifiquen conmigo, hermanos. Y aquí no hablo como pastor, hablo como creyente. Porque por la fe procuro ser un hombre de carácter que refleja a Cristo, que se arrepiente cuando peca y busca poner su vista en la fuente inagotable de perdón. Por fe procuro ser un esposo ejemplar que muestra a Cristo. Y ahorita al final, por favor, háganlo cuando termine el culto. Pregúntenle a mi esposa si esto es cierto. Porque por la fe procuro ser un esposo ejemplar que muestra a Cristo, que se duele cuando por su pecado distrae a su esposa de poner su confianza en el Evangelio. Por fe procuro ser un padre ejemplar que muestra al Padre Celestial, que corre con paciencia hacia la necesidad de oración para cumplir el mandato de criar a hijos en el Señor. Por fe procuro ser un siervo activo de Jesucristo, que no se distrae con los asuntos de este mundo como para abandonar la milicia celestial. Hace poco estuvimos con unos pastores amigos reunidos y nos sorprendió que uno se fue a Canadá para tener una vida mejor y dejó el ministerio. Por fe procuro ser un hermano en la fe que ama a sus hermanos exhortándoles a que continuemos juntos en esta carrera hasta llegar a la meta. Por fe procuro ver por encima del sol, pues los afanes de este mundo nos llevan sino a la desgracia. Por fe procuro ver en las miles de páginas, las promesas cargadas de bendición eterna, pues los placeres temporales de este mundo dejan más insatisfacción que satisfacción. Por fe procuro ver la salvación que se me ha dado en Cristo para adorarlo, para servirlo, pues los impíos se sirven a sí mismos y terminarán sirviéndose para ver cómo tratan de librarse de las llamas de la condenación. Por fe procuro ver a Jesús sentado en su trono, juzgando con rectitud las naciones, pues ningún rey, gobernante, presidente, ministro lo ha podido hacer bien, ni lo hará. Por la fe vivimos lo imposible, mientras vemos lo invisible.